Acompáñeme a orar por la palabra esta noche. Padre, gracias por este día, por habernos acompañado hoy en nuestro trabajo, estudio, en la casa, en la familia, con los amigos, habernos permitido llegar a este momento del día, esta noche, para venir a descansar en ti, a escuchar tu palabra, a ser renovados en lo espiritual. A veces, Señor, se nos acaban las fuerzas. Vivir a veces puede ser una tarea difícil, pero gracias porque tú nos recargas desde adentro, nos das fuerza para seguir. Levantas al caído, multiplicas las fuerzas al que no tiene, animas, Señor, al que está desesperanzado, consuelas al triste. Y esta noche nuestro deseo que nos hables a través de tu palabra y transformes nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, Lucas 5:27. Vamos a leer hasta el 32. ¿Listos? Leamos. Dice: después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Bien, esta parte, este texto menciona diferentes personajes. Está Jesús, que no creo que necesite presentación esta noche. Está un publicano, es un recaudador de impuestos y como buen recaudador de impuestos es como lo que muchos sienten de la DIAN. ¿Será que la gente quiere la DIAN? La gente a veces, cuando se trata de impuestos, la verdad que no es mucho lo que nos agrada el tema. En este tiempo la DIAN eran estos hombres, se llamaban publicanos. Eran personas que el Imperio Romano, que no solamente ejercía control militar, sino también económico, le cobraba impuestos a las naciones que habían conquistado. Israel era una de esas. Entonces escogía dentro de los mismos judíos a ciertos hombres con amor al dinero y les proponían que cobraran ellos los impuestos al pueblo, que trajeran una parte para el emperador, pero un excedente se quedaba para ellos. De manera que un publicano siempre iba a tratar de reunir la mayor cantidad posible de dinero. Eran subcontratados por el Estado, llevaban una parte al Estado, pero otra se la quedaban ellos. Y si eran bien avispados, ¿cierto?, se enriquecían. Y muchos de ellos eran ricos. Se enriquecían a costillas de cobrar los impuestos a la gente o también de prestar dinero. A veces las personas no tenían con qué pagar el impuesto, ellos les prestaban dinero, pero luego les cobraban un interés muy elevado. Entonces eran hombres muy ricos, pero muy odiados por el pueblo judío. Y para el pueblo judío un publicano estaba en la escala de despreciados, la de más abajo, junto con las prostitutas. Los publicanos y las prostitutas para el pueblo judío era la gente, la peor gente. Esos son los publicanos. Y también habla la Biblia escribas y fariseos, que eran los religiosos de la época, las personas que conocían el texto del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y la ponían por obra, ¿cierto? La enseñaban a la gente y exigían a la gente también que cumplieran la ley de Moisés. Entonces, dice el texto que después de estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Se acuerdan que lo último que vimos fue que el Señor Jesús sanó a un paralítico que metieron por el techo de una casa? Y no solo lo sanó, sino que hizo algo más extraordinario. Le perdonó sus pecados.
Entonces, después de eso, vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Es un llamado muy específico. Jesús conocía el corazón de este hombre, por eso le dijo: sígueme. Y Leví seguramente ya conocía a Jesús para este momento. ¿Qué había podido escuchar Leví? Que Jesús sanaba enfermos, sacaba demonios, sanaba paralíticos, leprosos, perdonaba pecados. Entonces Leví, que era un hombre público, también conocía a ese Jesús público. Y cuando Jesús le dice: sígueme, este hombre dice, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Dejó la mesa. La mesa de Leví estaba justo al lado del mar de Galilea, en Capernaum. Capernaum es la ciudad más poblada del lago de Galilea en ese tiempo. Y el trabajo de Leví era sencillo, era cobrar el impuesto a los que querían pescar en ese lago. Y había muchos hombres que vivían de la pesca, pero antes de subirse a la barca le tenían que pagar el impuesto a Leví. O sea que Leví realmente no era querido en esa región por esos pescadores, que casi la gran mayoría vivía de la pesca. Y Leví sobre esa mesa tenía un emporio, un gran negocio, le iba muy bien. Pero Jesús le dice: sígueme, y noten que algo había en él, porque está dejando un negocio muy lucrativo, está dejando algo muy valioso para él. Pero para ese momento quizás él ya ha venido sintiendo dentro de su corazón cosas, vacíos, soledades. Aunque tenía riqueza, aunque tenía una buena economía, quizás por dentro era un hombre vacío, solitario, rechazado por la gente. Y cuando recibe el llamado de Jesús, este hombre dice: esto es lo que yo necesito. ¿Quién deja un negocio tan lucrativo por seguir a Jesús? Son dos cosas que él está dejando allí, su negocio, pero está dejando su vida pasada, su vida de pecado. Porque aunque cobrar impuestos no era pecado, el corazón de los que lo hacían era pecaminoso, era avaro. Eran hombres que cobraban más de lo que la ley exigía, eran ladrones. Él está dejando su vida pasada, que eso es lo que llamamos arrepentimiento. Y también está dejando un negocio muy valioso. No como Pedro, porque Pedro era pescador y Jesús le dijo: sígueme, y dejó las redes. Pero es que el negocio de Pedro no era pecaminoso. Pescar no era un delito, no estaba mal. Y si el día de mañana Pedro quería ir a pescar, y lo podía hacer. Pero cuando Leví renunció a su trabajo, a él no le quedaba bien nunca más volver a ser publicano, porque era volver a su antigua vida. Es exactamente lo que Cristo nos pide a nosotros cuando nos llama. Nos dice: arrepiéntete. Y arrepiéntete significa: deja la vida que tienes y no vuelvas a ella. Porque hemos entendido mal el arrepentimiento. Pues nos arrepentimos, pero al poco tiempo estamos otra vez igual. No, aquí vemos a un hombre que decide dejar todo y lo dejó por siempre. Nunca más volvió a esa práctica. ¿De qué iría a vivir? Pues ahora iría a vivir de la provisión que Jesús le fuera a dar. ¿Cuáles serían sus amigos? Ya no serían esos publicanos, hombres ricos como él. Ya iban a ser esos compañeritos con los que andaba Jesús. Y su vida cambió de un todo, pero era que algo también había pasado adentro de él, para que él dejara todo eso, para que alguien en el mundo que hoy valora simplemente lo que tiene, lo que consigue, lo que es capaz de lograr, para que alguien rechace todo eso por Cristo, es porque realmente algo ha pasado en el corazón de esa persona. Y no estamos diciendo que es que uno tiene que renunciar a su trabajo, no, o a su empresa, o a su familia, no. Estamos diciendo que tenemos que renunciar a la condición de pecado, que en el caso de Leví era su trabajo.
Como en el caso de una prostituta que se arrepiente, viene a Cristo, pero ella ya no va a volver a ser prostituta. Ella va a tener que confiar en el Señor para un nuevo empleo. Es en ese tipo de casos en donde hay que renunciar al trabajo, trabajos que son pecaminosos. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos. ¿Qué hizo Leví? Invitó a los que como él vivían de esa práctica pecaminosa. Los evangelizó, les dijo: caminen. Los invitó a mi casa, voy a hacer una fiesta, quiero que conozcan a Jesús. Y esos publicanos fueron. ¿Quién sabe de esos que fueron cuántos conocieron a Jesús realmente y cuántos dijeron: no, que va, eso no es conmigo? Listo. Pero mire que también dice publicanos, y había mucha compañía de publicanos y de otros. ¿Qué es ese otros? Era gente que seguramente tenían sus muchos pecados, prostitutas, porque un publicano se relacionaba con gente así, matones, sicarios, prostitutas, quién sabe qué figurísimas había en esa fiesta. Y Leví los invitó con un objetivo: decirles: muchachos, cambié de vida porque conocí a Jesús. Y los escribas y los fariseos, es decir, los religiosos, no estaban invitados a esa fiesta. Además, así los hubieran invitado, ellos no van a entrar a la casa de un publicano, donde hay más publicanos y donde hay prostitutas y ladrones. Seguramente ellos estaban en la puerta, viendo de lejos y criticando: uy, miren, ese Jesús. Y esos discípulos, ¿acaso no se dan cuenta que están metidos en una cueva de ladrones? Ese es el tal Jesús, eso es lo que viene a enseñar, a predicar esas cosas, a meterse con esa gente. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Me gusta que dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero es que muchos llegan hasta ahí, que el Señor vino a llamar pecadores. ¿Pero a qué los vino a llamar? Al arrepentimiento, no a que siguieran pecando, porque muchos van a Jesús, porque les gusta Jesús, pero no se arrepienten. El llamado es al arrepentimiento. Mucha gente cree que venir a Jesús es encontrar el perdón para los pecados pasados, pero es obtener la gracia para seguir pecando sin el riesgo de ser condenado. Y no, porque Jesús vino, sí, por los pecadores, pero por los pecadores arrepentidos. Es decir, los que no van a volver a seguir en las mismas. Ese es un pecador arrepentido. Él vino a los pecadores arrepentidos. Bien, ¿de qué quiero hablar usando este texto esta noche? De la religiosidad, del cristianismo religioso, como era el de los fariseos y de los publicanos. ¿En qué consiste la religión? La religión consiste en lograr por mis propios medios la salvación. Lograr por mi propia justicia ser aceptado por Dios. Lograr a través de obras que Dios me acepte. ¿Qué es un religioso? Alguien que todo el tiempo está tratando de convencer a Dios de que Él es bueno. Eso es un religioso. Entonces un religioso no va a desaprovechar oportunidad para hacer una obra de caridad, dedicarse una Semana Santa juicioso, hacer determinadas oraciones, determinadas plegarias, determinados ayunos. No podemos confundir
el Evangelio de Cristo con la religiosidad, con la autocapacidad de justificarme a mí mismo, de lograr la salvación por mis propios medios. ¿Qué es el Evangelio? Es ser salvo sin tener que hacer obras. Ser salvo por la gracia de Dios. No es la necesidad de hacer cosas para ser salvo. Entonces ahí tenemos a mucha gente en la iglesia cristiana que viene al culto para no perder el cielo, que diezma y ofrenda para no perder el cielo, que ayuna, que lee la Biblia, y eso es religiosidad. Pareciera que está haciéndolo bien, pero resulta que la motivación del corazón es incorrecta porque no ha entendido qué es la gracia. Para alguien así, ¿qué es la gracia? No, la gracia es que el Señor me perdona siempre que peco. Es otra forma de religiosidad. Y para que Él me perdone, pues yo simplemente, después de que peque, me pongo juicioso y voy a la iglesia y hago esto y hago eso. Pero la gracia, ojo, la gracia es salvación, pero no es permiso para pecar. Quien realmente está bajo la gracia va para el cielo, pero es alguien que ya no peca. Entonces, miremos desde la óptica de los fariseos y de los escribas, cómo se comporta un religioso, pero cómo se comporta un verdadero hijo de Dios, alguien salvo. ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿En qué consiste el evangelio? No la religión. El Señor no quiere religión, quiere relación. Y mucha gente confunde el evangelio con la religión y no ha podido entender de qué se trata esto. Está confundida. Pero yo aspiro que después de esto que vamos a mirar hoy, quede muy claro que no podemos ser religiosos, que debemos caminar en la gracia que el Señor nos da y entender bien la gracia. Bien, entonces mire, hay un texto, hay varios, que hablan acerca del comportamiento y de la mentalidad de los fariseos y de los escribas. Lucas 18:9, acompáñenme ahí adelantico, cómo es la mentalidad de un religioso, pero también cómo es la mentalidad de alguien que está cubierto por la gracia, por el regalo de Dios, por la salvación de Dios. Lucas 18:9. Parábola del fariseo y el publicano. O una vez más hay un fariseo, que es un religioso, y una vez más hay un publicano, que es un pecador, que cobra los impuestos. Y miren que van a describirnos a un religioso. ¿Cómo es un religioso? Un religioso es así. A unos que confiaban en sí mismos. Ojo, porque el religioso confía es en lo que él puede hacer, no en lo que Cristo hizo por él. El religioso siempre siente una deuda con Dios y siempre está tratando de hacer algo para tener a Dios contento. Y confían tanto en sí mismos que creen que van a ser salvos por la capacidad que tienen. No, yo me voy a salvar porque yo soy bueno, porque yo hago buenas obras, porque yo soy buena gente, porque yo voy a misa o porque yo voy a la iglesia, yo me voy a salvar porque yo soy caritativo, porque yo no le hago mal a nadie. Y déjeme decirle que uno no se salva por eso. Eso es confiar en uno mismo, eso es confiar en su propia justicia. Y ahí se equivocan los religiosos, pues confían en sí mismos como fuentes de autosalvación. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿y qué más hacen? Menospreciaban a los otros. Dígame si estos fariseos y saduceos no estaban menospreciando a los que estaban con Jesús. ¿Cómo los veían? Pecadores, publicanos, rameras. En cambio nosotros somos justos. Y no se estaban dando cuenta cuando Jesús les dice, venga, es que los
los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. También les dijo, yo he venido porque a mí me mueve la misericordia a favor de los pecadores. Ahí les estaba queriendo decir algo como, venga, ustedes que son tan justos, ¿acaso no saben que el Antiguo Testamento dice que hay que moverse a misericordia hacia el pecador? Y ustedes no están teniendo misericordia de ellos. Ustedes fueron puestos para que conocieran la ley. ¿Con qué fin? ¿Para justificarse ustedes mismos? No, para que a través de la ley le ayudaran a esos pecadores a cambiar de vida. Pero ustedes, ¿qué están haciendo? Se justifican a ustedes mismos y echan a perder a los que necesitan escuchar esas palabras. Por lo tanto, ustedes que se creen están infringiendo la ley, porque la ley exige misericordia. Y ustedes, al juzgar a los demás, no están teniendo misericordia de ellos. Todo lo que ustedes saben es para qué, solo para que ustedes se exhiban como religiosos, como gente que hace las cosas bien. ¿Y qué de los que necesitan oír esas palabras? Así Jesús los estaba recriminando cuando les habló, y aquí una vez más, usando esta parábola, dice, y menospreciaban a los otros. A esos dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar. Tanto el religioso como el verdadero creyente oran, ¿sí o no? ¿Los religiosos oran? Y le digo, un religioso puede orar más que un creyente. ¿Por qué? Porque siente la necesidad de ser oído. Como que no es suficiente, como que tengo que hacer más, tengo que comprar a Dios, tengo que comprar el favor de Dios. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie en la sinagoga, oraba ¿con quién? Oraba consigo mismo. Qué triste, los religiosos creen que Dios los está escuchando y solamente están hablando para sí mismos. A un religioso Dios no lo escucha. Pues veíamos con los jóvenes el día que fueron el viernes un texto en Juan que dice, y Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Bueno, pero si todos somos pecadores, sí, espere, a los pecadores que no se consideran pecadores, a los pecadores que no necesitan arrepentirse, que no tienen necesidad de arrepentimiento, Dios no los escucha. Así que este fariseo está hablando consigo mismo y él está convencido que lo está escuchando Dios. Por eso los religiosos pierden el tiempo, pierden el año, cuando no entienden de qué se trata el evangelio. Pierden todas sus oraciones. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Eso es pura religiosidad. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Diferencia: el uno no se considera pecador. ¿Por qué? Porque se justifica con las obras. Dice, no, yo no soy pecador porque mire, yo voy al culto, yo diezmo, yo ayuno, yo... Entonces, él no tiene conciencia de pecado, por lo tanto, si alguien le dice, oye, te tienes que arrepentir, ¿qué va a decir? ¿Y de qué? Si yo hago todo, yo cumplo con todo. Mientras que hay otro que considera su necesidad. Si usted va al médico, es porque usted se siente enfermo. Es porque usted está diciendo, doctor, revíseme que me estoy sintiendo mal. Alguien que está bien, que se siente saludable, pues no va a ir a que lo examinen. Pero puede darse el caso de alguien que esté grave y no quiere ir al médico y diga, no, yo estoy bien, yo me siento bien. Y está grave.
pero hay una condición en su corazón que le impide ver la necesidad del médico. Lo mismo pasa con muchos hombres que no alcanzan a ver su condición de pecado y no buscan a Jesús. Pero este hombre sí, este hombre tenía vergüenza, pena, ni siquiera levantaba la cabeza. Señor, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, ten misericordia de mí que soy un pecador. Entonces Jesús le dice a la gente, os digo que ese hombre que estaba humillado ahí, descendió a su casa justificado, es decir, descendió a su casa aceptado por Dios, perdonado por Dios, salvo, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y encontré una frase que dice, Dios no puede salvar a quienes no quieren verse como pecadores. Dios, que todo lo puede, hay algo que no puede hacer: salvar al que no se considera pecador. El Señor se presenta y le dice, mira, soy Jesús, vine a perdonar tus pecados. ¿Y qué dice ese? ¿Pecados? ¿Cuáles? Yo no peco. Yo esto otro. Entonces Jesús, ¿qué? Bueno, no, todo bien. No me necesitas, está bien. Es imposible. Si la persona no considera que es pecador y que necesita a Jesús, jamás va a conocer a Jesús. Será un religioso. Jamás entenderá qué consiste la gracia, la misericordia, el perdón, porque se autojustifica a causa de su religiosidad. Hay otro texto que habla también de estos fariseos. En Mateo 23:23, echar un poquito para atrás. Y Jesús una vez más los recrimina, les jala las orejas a estos fariseos y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Miren, eso que menciona allí, la menta, el eneldo, el comino, son ramitas y son especies de esas que para uno son de poco valor, como el cilantro, que uno puede comprar 200 pesos de cilantro. Pero ¿quién se pone a sacar el diezmo de un pedazo de cilantro? Algo así. Estos hombres eran tan meticulosos en el cumplimiento de la ley en su religión, que de las especies más pequeñitas y complicadas de separar, sacaban el diezmo para cumplir y sentirse, ¿cierto?, que están haciéndolo bien. Y el Señor les dice, ay, ustedes son tan meticulosos que hasta diezman de esto. ¿Pero qué? Dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Estos hombres no tenían misericordia de los pecadores. Jesús sí era santo, pero qué misericordia la de Jesús tener que meterse y rodearse de esta clase de personas, de ladrones, de prostitutas, pero esa misericordia lo hacía él buscar la gente pecadora, o por lo menos la gente que se sabía pecadora, que sabían que estaban mal delante de Dios, que no había una religión en la cual esconderse, que estaban expuestos al juicio de Dios y ellos lo sabían. Pero cuando Jesús aparecía con su misericordia, con su gracia perdonadora, ellos caían a los pies de Jesús. Señor, te necesito. Pero estos fariseos, estos hombres saduceos, eran tan orgullosos, escondidos en su religión, incapaces de lograr arrepentirse. Se olvidaron de lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Él dice, esto era necesario hacer, es decir, ¿es necesario diezmar? Sí.
sin dejar de hacer aquello. El Señor les dijo, miren, ustedes son muy buenos para hacer cosas externas, pero adentro de ustedes lo que tiene que ser verdaderamente transformado, allá están podridos, allá no dejan que yo obre, solo en lo externo, en lo que la gente puede ver. ¿Recuerdan que el fariseo estaba de pie orando? ¿Por qué? Dice la Biblia, porque les encantaba que los vieran orar, que la gente los viera orando, para que dijeran, wow, qué hombre, uy, qué piadoso, mírelo orar. Cuando el Señor dice, ustedes cuando oren, háganlo en lo secreto, donde nadie ve, solo Dios. Y cuando den limosna, que limosna nosotros lo tenemos, para nosotros limosna es una moneda de 50 pesos, pero bíblicamente la limosna es una ofrenda que se le daba a un pobre. Y podía ser un mercado, podía ser un apartamento. Ese es el término limosna. Tú cuando des limosna, dice que no sepa tu mano derecha, tu mano izquierda lo que haces con tu derecha. Pero ¿qué hacían estos hombres? Dice que hacían sonar trompeta para que todo el mundo supiera, ¡ah! ¡Uy, este hombre dio tal cosa a los pobres! ¡Ah! Sacando pecho. El Señor ama tanto nuestra humildad secreta, lo que en secreto somos con Él, y Él nos recompensa en público solo de aquellas cosas que son reales en lo secreto. Pero el religioso le gusta mostrarse. Y el problema es que dice el Señor que la recompensa del que actúa en lo secreto es en público, ¿sí o no? Pero la recompensa del que demuestra todo en público es esa, que lo aplauda la gente, que lo vean. Pero de Dios no va a recibir nada. Mientras que el que actúa en lo secreto, el que lo recompensa en público es Dios. Usted debe buscar siempre la recompensa de Dios, no la de los hombres, no el aplauso de la gente. Mire, por lo general, cuando la persona se decide por Cristo, lo que menos va a recibir van a ser aplausos. Lo que va a recibir es rechazo. ¿Qué le va a decir la gente? Usted embobó, usted se empendejó, le lavaron el cerebro. Cuando alguien se decide por Cristo y da la vida por el Señor, lo que va a encontrar de la gente es rechazo. Pero de parte de Dios, todo el aplauso, toda la aceptación, todo el reconocimiento. Bien, voy terminando entonces porque necesitamos aclarar que la salvación nuestra no es por obras, creo que lo sabemos, pero alguien puede que no lo tenga claro. No nos salvamos por lo que hacemos. Tú no te salvas por cuánto ayunas, por cuánto ofrendas, tú no te salvas por cuánto vienes al culto. Vuelvo y digo, como el mismo Jesús dijo, esto era necesario hacer, sí, sin dejar de hacer esto otro. ¿Y saben qué es eso otro? Él dijo allí, mencionó algo, mencionó fe. Acompáñeme a Efesios 2, 8 y 9, que es un texto realmente muy conocido, pero no le hace. Alguien necesita escuchar esto esta noche. Efesios 2, 8. ¿Qué es el Evangelio? Creo que nos queda claro qué es la religión. No podemos ser religiosos, no vamos a ser salvos por religión. Vamos a ser salvos por Jesucristo. Amén. Pero ¿cómo funciona eso? Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ahí es donde entra lo religioso, esto no depende de ustedes, esto no está en ustedes, sino que es don de Dios. En nuestra salvación no hay nada que podamos hacer nosotros para nuestra salvación. Todo lo opera Dios. Es más, usted puede decir, sí, y la fe, sí, pero es que la fe es el don que está hablando ahí. Si tú terminas creyendo en Jesús, es un regalo que Dios te dio para que pudieras ser salvo. Porque si tú no tienes fe, no puedes ser salvo. Cuando Dios quiere salvar a alguien, ¿qué le da? Fe. Fe para creer ¿qué? En Jesús,
Porque el que cree en Jesucristo es salvo, no el que hace obras. Vuelvo y leo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que le pasaba a los fariseos. Señor, yo doy el diezmo, yo esto, yo lo otro. No, dice el Señor, no. Las mejores obras que un hombre puede hacer, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia delante de Dios. No intentes nada en tus fuerzas para agradar a Dios. Lo único con lo que vas a poder agradar a Dios es manteniéndote en la fe. Es lo único. Y una fe que Dios mismo da como regalo. La gracia. Esta tarde estaba con familiares de la 50 en el supermercado de Mercaldas, y hay un parqueadero y dice: usted tiene 15 minutos de gracia en este parqueadero. Si usted se pasa de esos 15 minutos le cobran, ¿sí o no? Pero hasta ahí entienden la gracia. Usted puede entrar y tiene 15 minutos sin que le toque pagar. Eso es gracia. Y me gustó la frase, ¿no? Usaron la palabra gracia. Yo, mira lo chévere, gracia. Es la forma en que somos salvos, gratis. Es un regalo. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Tienes que creer. Cuando tú crees, pasamos a un nivel que se llama arrepentimiento. Es la necesidad de saber que has pecado y que necesitas a Jesús. Y eso también lo da Dios. Lo duro es encontrarse con un corazón tan endurecido al que Cristo viene a darle fe, a que Cristo quiere llevarlo al arrepentimiento, pero es tan duro que dice: yo no necesito eso. Hábleme de cualquier cosa menos de eso, porque yo no necesito eso. Como estoy bien. ¿Qué dice Jesús? Hágale. ¿Estás bien? Bueno. Pero habrá alguien al cual Dios venga con fe, con el don de la fe. Y esa persona abre su corazón, recibe fe, descubre lo pecador que es. ¿Qué hace? Se arrepiente. Y la gracia lo cubre de tal manera que, como Leví, renuncia a su manera pasada de vivir. Dice: ¿yo voy a despreciar este regalo por esto? Nunca, jamás. Dios me está regalando algo. Cuando Él vino a morir en la cruz, lo vino a ganar para mí. Él me lo está dando. ¿Lo voy a despreciar? ¿Voy a volver a esa mesa? Leví jamás volvió a esa mesa. ¿Quién fue Leví? Fue Mateo. El otro nombre de Mateo, de Leví, es Mateo. Y Mateo fue primero discípulo de Jesús y luego fue apóstol. Y si usted mira el texto de su Nuevo Testamento, el primer libro que aparece es el Evangelio de San Mateo. De ese pecador, de ese ladrón, ese hombre se convirtió en un apóstol. Tremendo ladrón. ¿Y qué hizo? Simplemente recibió el regalo. ¿Qué le dijo Jesús? Sígueme. ¿Qué hay que hacer, Señor? Ya, chao, me fui. Dejó. Eso es arrepentimiento. Porque si tú dejas, pero coqueteas con eso de lejos, y apenas Jesús está por allá entretenido haciendo un milagro, se viene otra vez para acá y sigue con su cuento y vuelve. Se arrepintió. No, está arrepentido. Es dejarlo por completo. Bien, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire, finalmente alguien que tiene fe, que se ha arrepentido, esa persona obra bien, pues ya es una nueva persona. Leví ya no iba a robar, ¿sí o no? ¿Entendemos eso? ¿Cómo iban a hacer las obras de Leví de ahí para adelante?
buenas. ¿Para ganarse el cielo? No, porque ya se lo ganó. Es diferente. Él ya se había arrepentido, él había recibido el regalo de la gracia de la salvación a través de la fe. Su vida era otra, era una persona diferente, renovado completamente, no religioso. Ya las obras que él hacía las hacía de corazón y ya no para agradar a Dios, para necesitar ser salvo. Ya lo era, ya lo era. Mire cómo Romanos capítulo 4, ya vamos a terminar para que no se moje. Y si le toca mojarse, usted dice, gloria al Señor. Señor, me vine a mojar, pero vale la pena, es para tu gloria. Pero no le va a decir, Señor, tenme en cuenta esta mojada, para que me amplíe el cambucha en el cielo. No. Romanos 4:4. Permítame, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Si en nuestro equipo tecnológico de sistemas nos pone esta nueva Traducción Viviente, me gusta la forma en que lo dice. Dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, ¿sí o no? Cuando usted trabaja y estira la mano, ¿qué? ¿Le pagan? ¿Y qué tal que el que le esté pagando le diga, hombre chino, tómale regalo? Usted me cayó bien, trabajamos chévere este mes, tómale regalo. ¿Le regalo? Sí. Dice la palabra, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado, ¿sí o no? Eso en lo natural, pero en lo espiritual y en torno a la salvación y a la gracia es diferente. Versículo 5, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. No intentes vivir para Dios y luego decirle, págueme, porque así no funciona con Él. Con Él es más chévere, porque la versión que tengo aquí dice, más al que no obra, o sea, al que no trabaja, le terminan pagando un salario. Suena injusto, ¿sí o no? Pero es tal cual. Alguien que no merecía ir al cielo, termina en el cielo. ¿Por qué? Porque recibió el regalo, ya. Pero les digo, desde el momento en que recibe el regalo, de ahí para adelante, es una nueva criatura. Es otra persona. Recibir el regalo te da salvación y vida eterna, 1. Y 2, te cambia. Eres otro. No pretendas que te den el regalo, decir que eres salvo y seguir igual. Pues a ese que supuestamente recibió el regalo y sigue igual, ¿qué hay que decirle? No has recibido nada. Porque una de las formas de saber si soy salvo, ¿alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Y yo cómo sé si soy salvo? Fácil. Simplemente mira si desde el día en que fuiste salvo, tu vida cambió. Si sigues siendo el mismo, déjame decirte, no eres salvo. Pero hay una evidencia, tu propia vida. ¿Has cambiado? ¿Eres otra persona? ¿Eres salvo? Hay una evidencia de que Dios obró en ti algo que hoy no ves. No ves la gloria, no ves el cielo, pero tienes una evidencia en tu vida. Ya no eres el mismo, ya no eres un Leví, ya no eres un publicano. Ahora eres una persona transformada por el Señor. Entonces, ahí mismo en Romanos, ya vamos a terminar, paciencia, avance al capítulo 6, versículo 1, que es una pregunta demasiado lógica, pero que los cristianos honestamente no la responden, o la responden mal. En la versión natural, normal, la Reina Valera dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Le cambio la pregunta. ¿Qué pues diremos? Ahora que somos salvos, ¿vamos a seguir viviendo igual que antes? ¿Qué responde el apóstol ahí? Versículo 2. En ninguna manera. En ninguna. Bájese de esa nube, papito. Si usted está bajo la gracia, usted ya no va a permanecer en el pecado. No se puede, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, si usted sabe que esa gallina se murió, si le echa maíz se lo come. ¿Por qué una gallina muerta no come maíz si las gallinas comen maíz? ¿Por qué qué? Que se murió. ¿Por qué alguien que recibe la gracia, el perdón de los pecados, la fe, no peca? Porque murió su naturaleza de pecado. Cuando recibió la fe, cuando recibió la gracia, vino vida para algo y muerte para otra cosa. Leví, cuando recibió el llamado de Cristo, inmediatamente murió para su forma de vida anterior. Al punto que ni siquiera lo volvieron a llamar Leví, ahora se llama Mateo. Cambió. No escuche esa falsa doctrina que enseñan por ahí. ¿Qué dice? Tranquilo, hermano, estás bajo la gracia. No te preocupes, el Señor te perdona. Vive tu vida y el Señor te perdona. No. Eso es mentira. Así no es. Hay una evidencia para el que ha sido. Mire, hay evidencia cuando algo está muerto. Primero el color. Y si pasan varios días, no solo el color. ¿Cierto que no? Ahora, hay un acta de defunción, ¿sí o no? Usted le puede tocar los signos vitales. Usted lo puede empujar, le puede decir grosería, le ve lo que quiera. Y hay una evidencia. Así es, así de evidente es cuando alguien es cristiano y cuando no. Así de evidente es un religioso. Porque un religioso usted lo ve haciendo cosas buenas, pero con la misma vida cochina, escondida, sin transformar. Es que es más fácil ser religioso que ser un verdadero cristiano. En ese sentido. ¿Por qué? Porque no es sino actuar, mostrar ciertas cosas y acallar el alma. ¿Ha escuchado a la gente que dice, ay, ya fui a la iglesia, descansé, cumplí? Es la palabra que usa. No, ya cumplí. Porque si no van a misa esa semana, sienten que va a caer un rayo y los va a partir, que los van a echar del trabajo, que si cruza la calle lo atropella un carro, que se le va a enfermar la mamá, que le va a dar una enfermedad a él, ¿sí o no? Es un miedo. Yo tengo que agradar a Dios, yo tengo que. Entonces van a misa, se escuchan toda la vuelta, ni saben qué dijeron. Pero salen tranquilos, ay, ya cumplí, ay, ya no me va a pasar nada. Esa es la religiosidad. Pero igual aquí también es igual. Me voy para el culto. La gente cambia la misa por el culto. Y vienen y están y saltan y brincan y cantan y salen igualitos. ¿Tú eres cristiano? Sí, soy cristiano, soy evangélico. Y lo miran y lo analizan y dicen, pues este es igual a todo el mundo. ¿Qué diferencia hay? Solo es un religioso. Bien. Sí. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Queda completamente claro que alguien que ha nacido de nuevo
que tiene la fe, que lo cubre la gracia, que ha sido perdonado, ¿queda claro que no vuelve a pecar? ¿Queda claro? Hay una cláusula de excepción que está en Juan, que dice, mas si alguno hubiere pecado, pero noten la forma en que un cristiano puede llegar a pecar. No es una costumbre, no es del diario vivir. Es, mas si alguno por alguna razón, porque todavía está en la carne, mas si alguno hubiere pecado, porque no descartamos la posibilidad de que un creyente que ha sido lavado por Cristo, que tiene fe y que está en gracia, no descartamos la posibilidad que pueda pecar. Pero dice, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero también dice, pero ojo, no usen la gracia como libertinaje, no pisoteen la sangre de Cristo, no hagan que su vida sea de pecado y les valga lo mismo. No, realmente el que se apartó de un pecado de esos como el de Leví no vuelve, por allá no vuelve. Ese Leví no volvió por allá. Seguramente Leví por allá habría hecho alguna otra travesura. Seguramente se arrepintió porque el Espíritu Santo ahí mismo lo apercolla a uno de aquí y le dice, ¿qué hubo, hermano? Y usted no se pida perdón. Recuerde que usted está lavado por la sangre de Cristo. Y uno, ay Señor, sí, perdón. Pero miren, pero no es la cotidianidad de un creyente vivir pecando, volver a lo mismo, no cambiar de vida. No. Así no es. Bueno. Otro poquito, capítulo 9, Romanos 9. Son las 9:06. Deme por gracia. ¿Ya sonó el timbre? Deme por gracia. Este pitico. Romanos 9:31. ¿Por qué fracasaron los fariseos? ¿Por qué fracasaron los escribas? ¿Por qué fracasaron los israelitas que crucificaron a Jesús? Versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, claro, todo lo que proponía la ley era bueno, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, y esa piedra es Cristo. Cristo es una piedra de tropiezo para los que no quieren aceptar a Jesús. Usted sabe que es una piedra de tropiezo, usted va a querer hacer algo y ¡tan! Pero es una piedra que siempre está haciéndolo caer, y la persona no entiende, no comprende por qué siempre se está tropezando. Porque ese Cristo les estorba la vida, como se la estorbó a los fariseos. Los fariseos no lo querían, los escribas no lo querían, porque es que él les señalaba su pecado y ellos no lo soportaban, era una piedra de tropiezo. Pero el que acepta a Jesús ya no es tropiezo, ya es una autopista a la bendición de Dios, a la libertad, al gozo, a la paz. Por eso fracasaron. Y último, palabra de hombre, 1 Timoteo 1. ¿Para qué lo voy a soltar temprano si no has acampado? Eso es bobada. 1 Timoteo 1:9. Conociendo esto, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que la ley no fue dada para el justo. Tremendo. Los fariseos tomaron la ley para ellos considerándose justos. Y abrazaron la ley y dijeron, no, la ley es para nosotros, los que la cumplimos, los que no pecamos. Pero dice la palabra, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Qué debían considerarse entonces los fariseos que abrazaban la ley? ¿Qué eran ellos? Transgresores y desobedientes. Es decir, el que abrazaba la ley, ¿qué descubría? Que era un transgresor, no que era un santo. Porque ¿qué hace la ley? Mostrarle a uno lo que uno está haciendo mal. Y estos hombres, lo raro es eso, conocían la ley, abrazaban la ley, pero la ley no les daba ni el más mínimo
indicio de que necesitaban arrepentirse. ¿Cómo es eso? Abrazaban algo que no les servía de nada, porque antes los hacía sentir más justificados. Si realmente hubieran abrazado la ley, ellos se hubieran arrepentido y hubieran buscado a Jesús, porque la ley les hubiera mostrado que estaban mal. Así son los religiosos. Pueden cumplir con todas las cosas y jamás darse cuenta de su realidad, que van camino al infierno. Cuando abran los ojos en la eternidad, van a abrirlo en el infierno y van a decir: ¿y yo qué hago aquí? ¿Cómo así? Por la dureza del corazón pasa eso, dice: sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, o sea, los que matan al papá y los que matan a la mamá, para los homicidas, o sea, los pecados más terribles, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Si alguien se considera religioso, tendrá que reconocer que es pecador. Si alguien quiere abrazar la ley de Dios, cuando la lea, cuando la mire, porque esta ley es real, es verdadera, es pura, solo que la agarraron hombres que no tenían el corazón correcto. Ellos la usaron religiosamente y por eso no operó en sus vidas. Si tú no te humillas delante de Dios, puedes escuchar toda la Biblia del mundo, puedes leértela de cabo a rabo y jamás ella podrá hacer que logres arrepentirte, porque tú cerraste tu corazón al mirarla, al estudiarla y al caminar con un corazón orgulloso, religioso, vanidoso, considerándote muy santo. Pero el que mira la palabra y considera su condición, cuando la lea, va a encontrar un espejo. Uy, yo soy eso. Uy, yo soy así. Uy, yo me tengo que arrepentir. Para eso es la ley. ¿Se queda alguien por fuera del poder de Dios para perdonar? Nadie, ni los parricidas, ni los matricidas, ni los suegricidas. Que uno pudiera decir: no, eso es en defensa propia. Para el que se humilla, sea el pecado que sea, hay perdón. Y jamás volverá a la misma condición. Un ejemplo es cuando a usted le sacan el apéndice. Usted le da apendicitis, se lo sacaron, ¿sí o no? ¿Será que le volvió a dar apendicitis? ¿Le volvió a dar? Ya, quedó curado. Si le vuelve a dar apendicitis, vaya, dígale que le devuelvan la plata que lo tumbaron. Le sacaron, ¿sabe qué le sacaron? Plata. Pongámonos de pie. Esta noche tú tienes la oportunidad de decirle al Señor: Señor, yo no quiero una religión. Yo no quiero ser un religioso más. No, yo quiero algo real. Yo quiero algo verdadero. Yo quiero algo que me cambie la vida. Cuando tú te humillas de corazón, el Espíritu de Dios te toca de tal manera que te hace una nueva persona. Y eso es lo más maravilloso de estar con Jesús. Una evidencia más grande que esa no existe. Que uno cambie, que uno sea otro. Así que esta noche yo te invito: cierra tus ojos y habla con el Señor. No sé hasta dónde tú has querido comprar favores de Él. Déjame decirte que lo único que pide de ti es que te humilles y que digas: Señor, sí, yo reconozco, yo soy pecador, te necesito, toca mi vida. Yo quiero un llamado como el de Leví, y yo pueda dejar todas las cosas por seguirte, todas las cosas que son pecado, todas las cosas que me apartan de ti. Yo quiero una vida tan nueva que no vuelva jamás a esa mesa, que no vuelva jamás a esos mismos lugares, a esas mismas situaciones, a esas mismas relaciones. Yo quiero, Señor, y hoy te abro mi corazón para que por la gracia siembres en mí la fe que necesito hoy. Quizás te falta fe, pues debes comenzar por ahí. Dile: Señor,
yo necesito fe para creer en ti. Esto que he escuchado me parece, me gusta, me suena, siento que es verdad, pero Señor, hay cosas que no logro aún entender. Yo te pido, Señor, dame fe, dame de tu Espíritu Santo, convénceme en lo más interno de mi ser, porque yo quiero ser salvo. Yo no quiero vivir esta vida engañado, creyéndome un cristiano cuando he sido un religioso, cuando mi vida no ha cambiado, cuando yo juego con la gracia. Yo hoy entiendo que la gracia implica mi salvación, pero también implica una vida renovada, cambiada. Hazme una nueva criatura, transfórmame, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Quiero ser como ese publicano que en una esquina ni siquiera levantaba su rostro, sino que humillado te pedía perdón. Y quiero sentir esa humillación y quiero sentir ese peso de pecado. No quiero sentirme bien cuando en realidad estoy mal. No quiero acallar mi alma haciendo obras de caridad, cumpliendo con ritos. No, yo quiero una vida transformada que sé que tú das. Así como transformaste la vida de Leví y la de muchos otros, como el apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia y los metía a la cárcel y los mataba, y luego se convirtió en el más grande defensor de la iglesia. Yo quiero una vida así, transformada, real, verdadera, algo que sea genuino, algo que venga de ti. Convénceme, Señor, aquí estoy, tócame. Que tu Espíritu Santo traspase mi alma. Que tu Espíritu Santo me convenza hoy de lo que no he podido ser convencido. Quiero ser cambiado, renovado. Quiero tener una esperanza en Cristo. Te necesito, Señor, hoy. Hoy vengo a ti como Leví, como un publicano, y me humillo y te pido perdón y te pido cámbiame. Sácame de la religiosidad. Hazme real. Dame una vida real en ti, Señor. Déjame disfrutar de la gracia, de los beneficios preciosos de la gracia, de la paz que da la gracia, el perdón de pecados, la tranquilidad de tener paz contigo, hacer las paces contigo. Que ya no me juzgue mi pecado ni mi maldad, que yo sepa que he sido perdonado y que yo sepa que de aquí en adelante tú me transformarás con el poder de tu Espíritu Santo, porque ni siquiera eso puedo hacer por mí mismo. Es algo que tú haces en mí cuando yo simplemente me humillo, cuando recibo tu regalo, cuando creo. Tú haces esa operación en mi vida. Yo lo pido hoy para mí en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, Señor. Bendice a quienes vinieron hoy, Señor. Bendice esta palabra y más allá de lo que pude haber dicho, que tu Espíritu Santo les convenza. No solo en este momento, sino toda esta semana, donde quiera que estén, tú les estés hablando, insistiendo, les estés enseñando, redarguyendo, para que tomen decisiones, para que se rindan a ti, para que cambien sus vidas y para que tengan esperanza de salvación. Gracias te damos, amado Señor. Amén y amén.